Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Te hablan Jorge Hernández y Fabio Márquez. Y te traemos toda la actualidad, lo que pasó, lo que va a pasar. Pero sobre todo, y más importante, fútbol total. Volvemos, como todo vuelve en la vida, de nuevo a Pelotazo en la cara y a traeros más contenido para vosotros. Tras este parón de selecciones, también ha habido parón de Pelotazo en la cara necesario este parón de una semanita, pero ya tenéis de nuevo estas dos caras aquí hablando delante del micrófono, porque estamos en los meses más cruciales de fútbol y porque, claro, es que se necesita que se hable, porque lo que ha pasado esta semana también es tela. Jorge, ¿qué tal? Es jueves, es horario raro para los seguidores fieles de Pelotazo en la cara, que estáis acostumbrados a veros los lunes, los martes o incluso ya los miércoles, porque nos vamos repartiendo por la semana. Pero una semana más que estamos aquí, una semana que hemos tenido de descanso, ha sido necesario un poco porque también el fútbol se ha parado, pero con todo lo que está viniendo y todo lo que se está aconteciendo en este gran mes de fútbol, que si tengo que hablar desde lo personal, es uno de los meses de fútbol que más me gusta, porque es más cuando realmente se desarrolla lo que es una temporada, porque al final el resto que ya queda son finales, así que un mes que no podíamos hacer otra cosa que traeros aquí contenido para vosotros. Sí, además el parón lo que nos dejó un poco así de cosas reseñables, ese batacazo de Italia, de nuevo, lo comentamos, bueno, estuvimos haciendo la previa aquí en Pelotazo en la cara, batacazo histórico de nuevo de la selección italiana, de Gattuso, que ha renunciado Buffon, el presidente de la federación, la Polonia de Lewandowski, que se queda sin la posibilidad de la cita mundialista, la histórica clasificación de República Democrática del Congo y la caída de la ilusión de Bolivia. Muchas cosas que han acontecido en este parón de selecciones, en unos grupos que ya sí que están formados, que comentaremos más adelante, seguramente a finales de mayo, empecemos un poco a tratar el Mundial. Y este ha sido el último parón de selecciones previo al Mundial. Ahora sí, nos metemos ya en faena, en harina, en masa, con la Champions, con la final de Copa del Rey, que está a la vuelta de la esquina, y con 8, 9 jornadas de liga que quedan, en la que ya sí que se está repartiendo el bacalao porque está todo muy apretado. Y para enteraros de todo eso no os queda otra opción que seguirnos por nuestras redes sociales. Para los que nos estéis viendo desde YouTube las tenéis justo por aquí debajo de mí, pero para los que nos escucháis os cuento. Tenemos Instagram Pelotazo en la cara, todo junto y en minúsculas, en YouTube Pelotazo en la cara, todo junto y en mayúsculas, y por las plataformas de audio, por Spotify y por iVoox, Pelotazo en la cara en mayúsculas pero separado. Pero como siempre os decimos, todo nuestro contenido fragmentado en pequeños vídeos, siempre la previa, el repaso de los partidos, pequeñas curiosidades, anécdotas que surjan sobre todas estas jornadas de fútbol por TikTok. Pelotazo en la cara de cualquiera de las maneras que lo busquéis. Además tenemos una gran noticia para nosotros, para vosotros, para toda la comunidad Pelotazo en la cara, que nos hace muy felices, y es que ayer mismo te escribía yo en WhatsApp: Jorge, hemos llegado a 100 suscriptores, o sea que hemos logrado esa primera meta, que son números, bueno, pero también es cierto que a veces está bien saber que hay gente detrás. 100 suscriptores, muchas gracias a todos los que nos veis en YouTube, que sois en este caso los encargados de que lleguemos a esta cifra, y esperemos que, bueno, que no quede aquí, que esto vaya más. También te traigo hoy una camiseta. La camiseta. Ha sido semana sin camiseta, como protesta por no tener finalísima, que eso nos ha dolido mucho, pero ya la tenemos de nuevo. A esta gracias a mi hermano, que me la ha obsequiado. Es la camiseta del Manchester United de la temporada 2008-2009. Azul, se puede ver que es de esas épocas. Vaya época de fútbol. Además es de la Pache Tevez, muy importante. Una temporada en la que el Manchester United tenía todavía a Sir Alex Ferguson en los banquillos, histórico. Tenía a la Pache Tevez, a Cristiano Ronaldo, a Patrice Evra, a Van der Sar, a Manucho, Nani, Ryan Giggs, Rooney, en fin, un equipazo. De hecho, ganaron Community Shield, FL Cup, ganaron el Mundialito de Clubes y ganaron la Premier. Y en la Champions, bueno, esa mítica final con el FC Barcelona, con aquel gol de Eto'o y el mítico tanto que enchufó Messi. Un Manchester United muy histórico, con jugadores grandes de verdad, que ahora parece que está volviendo a recuperar lo que era. De hecho, comentábamos la última renovación de Harry Maguire hasta 2027.
Así que esto es lo que ofrecemos hoy de camiseta. Yo creo que es un buen dato, ¿no? Para que la temporada 8-9 y con esto quedamos. Pues cerramos con tu camiseta, pero lo que no cerramos es ese tema de Champions que me has nombrado en esa final del FC Barcelona y final que el FC Barcelona puede llegar a no alcanzar este año tras el partido de ayer. Así que sin distendirnos mucho más, nos vamos con esta Champions desde Pelotazo en la Cara. Pues volvemos con la Champions League, con los cuartos de final, con ya los mejores equipos de Europa. Ha sido la ida, pero yo creo que esta ida, más que ida, parece vuelta. Qué barbaridad cómo han ido todos los equipos, ¿eh? Han sido partidos complicados, son la verdad que 8 muy buenos equipos, ha habido 4 muy buenos partidos por ambos lados, desde empezar con el partido que hubo en ese Arsenal Sporting de Portugal, que incluso puedes decir que es un partido más flojo, pero el Sporting de Portugal peló las suyas y acabó ganando 0-1 el Arsenal. Ahora pasamos a hablar de los españoles, incluso con ese PSG Liverpool que se repite, acordándonos un poco de la temporada pasada, pero que este año se resuelve diferente. Recordamos que el año pasado se resolvió en penaltis, este año de momento en la ida 2-0. Pero nos tenemos que ir a hablar de los nuestros, de los españoles, que de momento pues sabíamos que uno de los 3 españoles que todavía quedan vivos iba a estar en semifinales por ese enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, pero antes de eso nos tenemos que ir al martes con un Real Madrid-Bayern de Múnich que con el nivel que venía el Bayern y con cómo comentábamos con este casi ya prácticamente campeón de la de la Bundesliga, como es el Bayern, y al final un Real Madrid que acabó sacando un resultado que en el viaje a Alemania le va a costar, pero no es tan malo. Sí, fue un partido en el que había un claro favorito, lo que se esperaba era un dominio del Bayern de Múnich, a pesar de que es el Bernabéu y de que es difícil siempre ir a ese estadio, en Champions sobre todo, un Bayern que controló el balón, que tuvo el dominio del juego, que es el que presentaba, de hecho se jugó prácticamente todo el partido en el campo del Real Madrid, y es cierto que el Madrid lo que intentó fue transiciones rápidas por banda, que es por donde le surge efecto a veces pues ese Vinicius. Incluso luego cuando entró Brahim en los últimos minutos también le dio mucho por bandas, que es por donde quizás podrían un poco ser donde decantar la balanza. Pero un Bayern Múnich muy superior, yo lo vi, con muy buen nivel y que mete miedo no solo a equipos como el Real Madrid, sino a candidatos a la Champions como puede ser PSG y Arsenal. Justo te voy a recoger esa última idea de la superioridad del Bayern, y es que al final, o sea, hay que reconocerlo, lo que es en el inicio del partido, sobre todo en esos 10 primeros minutos que yo vi, la presión tras recuperación, o sea, la recuperación tras pérdida del Bayern, la presión, las ocasiones que tuvieron, hay una de Upamecano en el minuto 9, casi prácticamente con el portero batido, que acaba fallando y podía ser el 0-1 en el propio Bernabéu nada más comenzar. O sea, es un Bayern que empezó mucho mejor. ¿Qué ocurre? Pues al final muchos tienen esa idea y esa epicidad y esa magia que se da en el Bernabéu en los minutos finales, y acabó apretando, acabó haciendo que probablemente en el momento que el Bayern podía adquirir esa ventaja de 0-3 y que ya complicarse mucho el partido, acaba convirtiendo en Mbappé un gol que le da mucho, que el Bernabéu empieza a apretar y acaba teniendo oportunidades por lo menos para sacar una cierta jugada, así con un poco de ciertas complicaciones, pero acabar empatando. Y es que el partido, si tú miras las estadísticas, acaba empatados a 20 tiros globales, 9 tiros a puerta por parte del Real Madrid y 8 tiros a puerta por parte del Bayern. Es el Madrid en Champions, es claramente lo que hace este equipo, que llega a esta competición y sacan todo. Es cierto que es lo que tú dices, las estadísticas son esas y están igualados, pero cualquiera que haya visto el partido, lo que se vio es un Bayern de Múnich muy superior. Yo quería destacar 3 o 4 jugadores. En primer lugar, a Manuel Neuer, el portero del Bayern de Múnich, con 40 años, el partidazo que hizo Manuel Neuer y lo que le sacó a Mbappé sobre todo, brutal, que no va a estar en el Mundial, de hecho lo ha corroborado, pero que si quiere puede ir perfectamente. En la defensa, Upamecano hace un partidazo, ganándole casi todos los duelos a Vinicius, sobre todo en carrera. Luego Kimmich, me parece que es el cerebro y el pulmón de este equipo, porque hace el trabajo sucio totalmente. Y un Olise, que te dejo que hables de Olise, porque ese chico es una barbaridad.
Justo eso, es una barbaridad. El partido que le planteó al Real Madrid es de completa dificultad. Ya veíamos un jugador en completa progresión, que probablemente yo comparto la opinión de muchas personas que el año pasado, si no fue el mejor, fue de los mejores jugadores de la Bundesliga, aunque no recibiese el premio a ese mejor jugador. Es un jugador que... Es que ahora mismo no sé decirte exactamente el valor por el que le fichó el Bayern de Múnich. 50 kilos. 50 puede ser, pero es que sorprende completamente que un jugador, y ahora mismo su valor de estar en 130, 140 millones, es una barbaridad. Y le planteó un partido a carreras muy complicado. Es que también no tenía la facilidad para defenderle de ninguna de las maneras. En la vuelta veremos, porque probablemente sea una de las posiciones que más va a tener que corregir Arbeloa si no quiere que le suponga un problema, porque es un completo puñal, tanto en ataque de los tiros que puede hacer, tanto en las combinaciones, las triangulaciones, porque vimos un Bayern que de cierta parte en el último tercio no está del todo acertado, especialmente Luis Díaz. Yo creo que es el que más balones pierde en esa parte más ofensiva, pero es un Bayern que está un poco más acertado, e igual hablábamos de algún tanto más o algún cambio más en el rumbo del partido. Sí, perdonó mucho el Bayern de Múnich. Es cierto que son los jugadores más destacados, hay muchos que aparecieron menos. Harry Kane o Luis Díaz quizás eran los que menos aparecieron en la primera parte y los que al final decantaron un poco el partido con casi 2 acciones. Luego, yéndonos al Real Madrid, yo creo que es importante hablar de ese Álvaro Carreras que tú dices, un jugador que se vio superado por completo. De hecho, hablan de que están con Mendy entre algodones para ver si llega al partido, porque se vio muy, muy superado y sobre todo muy abroncado por los centrales, sobre todo Rüdiger, le pegó una buena. Un Pitarch que se deja el alma en cada partido. El físico que tiene ese chico es brutal. Es cierto que luego cuando tiene el balón a veces hace errores. Yo creo que simplemente por el cansancio de intentar llegar a todo. Partidazo el que completó Thiago Pitarch, que sin duda será titular en la vuelta, porque hay que comentar que Tchouaméni está amonestado y no podrá jugar el partido. Y un Real Madrid que arriba pues da lo que tiene. Quiere decir, Mbappé pues la que tiene casi la enchufa, pero te enfrentas a Neuer por delante, Vini que no tuvo su partido y un Güler que casi más jugó en el centro del campo, incluso sacando el balón, que arriba, hasta la entrada de Brahim, que ya le dio más arriba. Yo creo que es un poco el Real Madrid. Y un Andriy Lunin que hasta donde pudo, hizo. Yo viendo un poco los primeros minutos del Real Madrid y viendo la superioridad que estaba teniendo el Bayern, se me planteaba difícil tener la idea de que el Real Madrid pudiese sacar un resultado positivo, porque es que al final es lo que se está achacando últimamente. ¿A qué juega este Real Madrid? ¿Con qué idea de planteamiento se le al campo? ¿A darse los balones a Mbappé y a Vinicius y un poco a que hagan la suya y tengan el buen día y acaben resolviendo el partido? Así que al final es un Real Madrid que por la parte ofensiva, aparte de cómo apretó el Bernabéu y cómo se iba creando ese ambiente mágico del que muchos hablan, con la entrada de Bellingham, con la entrada de Brahim, es un Madrid que evolucionó en parte ofensiva y que fue teniendo esa construcción, ese juego, fue dando otras cosas que diferencian y les permitió conseguir un poco esa diferencia de la primera parte. Sí, justo yo creo que es lo que tú dices, es diferencial en partes ofensivas cuando hace cambios, claro que sí, pero en términos de sacar el balón jugado, de intentar proponer algo en Bayern de Múnich, siendo un Real Madrid, que es tu competición, que tienes buenos jugadores, creo que es nulo. El Real Madrid en cuanto a juego, en cuanto a intentar, es que daba 3 toques y tenía que dar un balonazo arriba porque la presión era muy, muy encimada, la del Bayern de Múnich. Y me sorprende que hagas 3 cambios solo, teniendo quizás en el banquillo a lo mejor un Dani Ceballos, un Mastantuono que a lo mejor te puede proponer algo distinto, Camavinga, que es verdad que ha bajado mucho su nivel. Creo que faltaron cambios a lo mejor en el centro del campo para intentar tener un poco de bola. Hay muchos equipos que casi que es mejor que se defiendan con balón que persiguiendo sombras. Y el Madrid sufre mucho persiguiendo sombras. Es así. Veremos a ver cómo se plantea la vuelta para este Real Madrid, que deja dudas en algunas posiciones, aparte de la de Tchouaméni, que ahora comentaremos. Destacar un Alexander-Arnold que tuvo probablemente uno de sus mejores partidos en lo que lleva con el Real Madrid. Defensivamente no estuvo mal, que era una de las pegas que se le ponía al lateral derecho, pero ofensivamente está muy bien, especialmente en ese centro, que es la asistencia del único gol del Real Madrid. Así que un Alexander-Arnold que tal vez se esté ganando el puesto para esa vuelta, porque Carvajal creo
creo que de momento Alexander Arnold cumplió. Y ahora vamos con la otra duda, la de Tchouaméni. ¿Qué colocas? ¿Retrasas un poco más a Federico Valverde y empiezas a colocar otro jugador? Porque Tchouaméni está siendo clave en los partidos del Real Madrid. Hablabas de esa posibilidad de Thiago Pitats, metes a un Güler un poco más adelantado o un poco más en la base con un Bellingham un poco más adelante. Tiene dudas Arbeloa de qué colocará porque es pieza importante para este Real Madrid. Y esta vuelta que va a tener en Alemania contra un Bayern con su afición por delante, con un resultado que tiene que darle la vuelta y un Real Madrid que solo le queda ahora mismo un poco la que lleva usando varias Champions, soñar. Sí, la épica. Tiene que agarrarse a intentarlo. El Allianz Arena no es un estadio fácil, impone mucho, es el Bayern de Múnich, está en muy buen estado, creo que es muy complicado, pero es que con el Real Madrid es capaz de cualquier cosa. Es cierto que con Tchouaméni tiene que cubrir esa baja, pero también tiene otras cosas positivas, como tú comentabas lo de Arnold, muy buen partido, buenos centros. Es un jugador que el Real Madrid tiene que tener en el campo simplemente por el guante que tiene en la bota. Cada córner, cada falta, es que él saca todo. Es una barbaridad y además pone el balón donde quiere. Ese chico lo tiene que tener el Real Madrid en el campo. Carvajal lo va a tener complicado esta temporada, salvo catástrofe, que esperemos que tampoco se lesione ningún jugador. Creo que Carvajal tiene un rol secundario ahora mismo en el Real Madrid. Y otro que lo va a tener que complicado y también va a tener que viajar fuera de casa para la vuelta es el Fútbol Club Barcelona, que jugó el pasado día de ayer, miércoles, frente al Atlético de Madrid en su casa. Y he querido definir un poco el partido, y no sé cuántos estaréis de acuerdo de los que nos veáis, con un Atleti que acaba ganando el partido, pero un Barça que es bastante mejor en lo que es el partido y el juego. Es una jugada aislada en el minuto 43 de partido que acaba marcando el destino, el rumbo de todo lo que se cuece. Es una jugada en la que Julián Álvarez le gana la espalda en el pase que le da a Juliano Simeone. Juliano Simeone le gana la posición a Cubarsí, un balón que se queda un poco atrás, que hay dudas, un poco de polémica sobre si es roja o no. El árbitro lo decide con tarjeta amarilla, pero luego en el VAR lo revisa y es roja. Y es un partido que acaba definiéndose desde ese momento, porque luego Julián acaba convirtiendo un auténtico golazo en el balón parado. Y un Atlético de Madrid que a partir de ahí toma la ventaja y ya con un jugador menos durante toda la segunda parte acaba convirtiendo el segundo, que es con lo que tendrán que viajar a Madrid. El partido era lo esperado, Jorge, es cierto, pues el Atleti gana, pero el Barça es mejor. Un Atlético de Madrid que se siente cómodo en su campo, con las líneas muy juntas y saliendo a las contras, además con este fichaje de Ademola Lookman sobre todo, sale muy rápido, Griezmann que se suele hundir mucho y luego para sacar en 3 toques, era el partido que se planteaba, un Atleti replegado que espera las acometidas del Barça. El Barça tenía el balón, era el dominador de juego, de hecho se toca mucho la bola y sorprendentemente Pedri no hace un gran partido, que me parece raro teniendo tanto el balón. Cuesta mucho incidir, aunque es verdad que Rashford tiene varias acciones al principio para matarlo, pero es lo que se esperaba. Un Barça que iba a tener el balón porque el Atlético de Madrid se lo ofrece y un Atlético de Madrid que busca ese juego, el de la contra, el contragolpe y hacer daño. La jugada diferencial del partido es una contra de Juliano Simeone a la carrera con Cubarsí, que acaba en tarjeta roja y que te define este partido y la eliminatoria, puede ser. Veremos, porque todo depende también del estilo que plantee el Atlético de Madrid en la vuelta. Es cierto que en los últimos partidos en los que se han enfrentado, excepto este partido de Liga, que sí que el Atleti salió con algo más de proposición y lo vimos con el gol de Juliano, pero tanto en la vuelta de Copa como en este partido de ida, al final también es lo lógico. Es un Atleti que viaja fuera de casa, el Camp Nou no es un estadio fácil, la afición en cierta parte también aprieta desde el inicio del partido, y sacar un empate o incluso una derrota por la mínima, pues era buen resultado para los colchoneros. Al final también es válido jugar así. Sí. Todos los estilos de fútbol son correctos y todos se pueden usar. Al final lo muestran las estadísticas. Es que son 18 disparos a 5 por parte del Atlético de Madrid y son 7 tiros a puerta a 3 tiros a puerta. Y sorprende más cuando esos 3 tiros a puerta solo conviertes uno en la segunda parte contra 10 futbolistas. Quiero destacar aquí justo las declaraciones del propio Simeone en rueda de prensa, que es que dijo: el fútbol es maravilloso cuando es contundente. Es que al final el Atlético de Madrid tenía 3 tiros a puerta, uno es una falta, balón parado, y el segundo es en el gol de Sorloz en la segunda parte, que es el único puerta que hace el Atlético de Madrid. Al final un Atlético de Madrid que sale con sus ideas, que es jugar de esta manera, que es lo que tú decías, esperar con las líneas muy pegadas y salir a la contra, y veremos si esto le beneficia o es parte negativa en la vuelta. Porque lo ha tenido contra el Fútbol Club Barcelona en la vuelta de Copa, que se le planteó un partido de 3-0
y que las pasaron mal. Y era el mismo planteamiento. Y era el mismo planteamiento. Es un partido contra el Tottenham en la vuelta de Champions, que sí que es cierto que se mantuvo la eliminatoria a 2 goles, pero que no fue un partido fácil y que fue un partido de sufrimiento. Y veremos si el Atlético de Madrid no decide salir y vuelve a salir con la misma idea, y con un Barça que con 11 jugadores que vuelve a hacer este planteamiento de análisis ofensivo, de volver a cargar todas las líneas, de tener tanta efectividad y superioridad en ataque como lo tiene con Lamine Yamal, ayer con un Rashford bastante acertado en la primera parte, con un Fermín con mucha intensidad, con un Pedri que esté más acertado, sí, con un Dani Olmo que quiera hacer alguna línea, y con un Lewandowski o un Ferran que por lo que sea, que no lo están teniendo, pero tengan el día, y es 2 goles de ventaja que con un gol el Barça se puede llegar a meter en el partido. Es Champions, es que estos Champions vale muy caro meterte en unas semifinales. El Atlético de Madrid hace su partido. De hecho, si vemos, los 2 goles son de los 2 nueves del equipo, lo que habla mucho de que se han enchufado, sobre todo Julián Álvarez, se ha enchufado en el momento crucial de la temporada. La que tiene, la mete una falta brutal. Sabemos que Julián Álvarez tiene un golpeo muy bueno desde fuera del área. Y Sorloth, que marca un gol de 9 total. Muy buen trabajo de ambos, de Julián Álvarez y de Sorloth, porque las que han tenido las han enchufado. De hecho, tiene una también al principio del partido del Atlético de Madrid que también pudo haber acabado en susto para el FC Barcelona. Para la vuelta, 11 contra 11, es un Barcelona que seguramente sea muy superior. El partido va a ser la misma película pero repetida. Es como si rebobinaras una película, va a ser igual. Todo dependerá de factores externos. Pues si hay alguna tarjeta roja, si hay algún penalti, en fin, situaciones así que cambian el transcurso del partido, pero por lo demás un asedio constante a la otra portería. En este partido lo hemos visto con un Lamine Yamal, el MVP del encuentro, un jugador espectacular que con 18 años lo que hizo ayer fue de verdad para que la gente apunte Lamine Yamal en las libretas y se acuerden de este chaval porque es brutal. Un Barça que juega sin 9. Lewandowski que no tiene a lo mejor esa explosividad para afrontar algún balón largo, y Ferran que tampoco hizo mucho, Rashford que ha suplido a Rafinha con creces, y en las demás líneas acertado el FC Barcelona, pero claro, te decanta el partido distintas tarjetas. Buenos cambios cuando entra Fermín, se nota mucho. Gavi hace un trabajo muy físico y en salida de balón también bastante bueno, pero es un Barça que pierde por 0-2, justo o injusto, pero pierde por 0-2. Las polémicas ya te las dejo, Jorge, cuando las quieras sacar. Sí, justamente te recojo esa última idea que también tenía apuntada, muy acertado de nuevo Flick, y demuestra otra vez más lo buen entrenador que es acertando con los cambios, porque tú en el descanso ves un poco que tienes que hacer algún cambio, meter algo más cerrado atrás para intentar mantener el resultado y tal vez intentar llegar a sacar el empate, pero quita a Pedri, que es un Pedri que maneja todo el tiempo, maneja todo el ritmo del centro del campo, los pases ofensivos, los pases entre líneas. Es un Pedri un poco que te da ese jugador diferencial, y tú dudabas un poco es cierto que incluso me preguntabas, ¿tú cómo lo ves? Y al final incluso yo mismo dudaba, pero dieron un resultado espectacular los 2 cambios que hizo tanto Gavi como Fermín. Y ahora sí, justo nos vamos a estas polémicas. Tú lo decías, una jugada diferencial que es esa roja de Cubarsí, pero es que sucedieron varias jugadas a lo largo del partido, un arbitraje algo diferente, algo más, probablemente la palabra es permisivo por no meternos en ningún conflicto, pero es un árbitro que dejó dudas. Especialmente hay 2 acciones que yo creo que son un poco clave. Una es la posible expulsión de Koke, porque jugó bastante el ya experimentado jugador del Atlético de Madrid, con amarilla, sin amarilla. Hay una cierta falta tras recibir la primera amarilla a Lamine, que bueno, se puede valorar. No nos queremos meter aquí en dudas, porque al final lo que prevalida es el criterio del árbitro. Y luego hay una segunda jugada que ya esta no deja criterio prácticamente a ninguna duda, porque simplemente hay una normativa encima de la mesa, que es que si un jugador toca con la mano dentro del área, independientemente de si el balón procede del portero o no, una vez que está plantado el balón, el saque es así. He escuchado diferentes opiniones, he escuchado árbitros en su momento de primera división como Iturralde González que dicen que él es claramente penalti, que es lo que más sorprende incluso es que no le llamen del propio VAR, teniendo varias personas revisando constantemente estas jugadas, y he escuchado criterios como el de Mateu Laoz,
que parece que no deja las claras evidencias a que Juan Musso haya plantado el balón. Haciendo un poco a los precedentes de qué ha ocurrido con esta jugada, para ver lo mismo que ha ocurrido en Champions, un partido en el Arsenal, esto mismo ocurrió, Timber cogió el balón y no se sancionó con penalti, pero sí que es cierto que el árbitro dijo en sus declaraciones que era una jugada tan de niños pequeños, tan de infantiles, que no se debía sancionar porque cambiaba un poco el rumbo del partido cuando realmente era una jugada de cierta intrascendencia. Pero es que esto se ha penado en un partido entre el Aston Villa y el Brujas la temporada pasada, le penalizan con penalti tras el saque del Dibu Martínez, le cogen el balón de la misma forma que lo cogió ayer Pubil y se sanciona con penalti porque es claro. A mí me parece claro. De hecho, yo cuando lo veía ayer me entraba un poco la risa de decir, pero o sea, ¿cómo han hecho, primero, cómo ha hecho ese penalti el Atlético de Madrid? Y segundo, cómo el árbitro, sin tener a ningún jugador delante, porque no hay ningún futbolista delante, es un saque de puerta. Cómo no pita penalti, cómo ninguno de los líneas, cómo el cuarto árbitro tampoco, ninguno del VAR. Es decir, que en total 8, 7 árbitros que ninguno indique que eso es mano. De hecho, luego en zona mixta salía Juan Musso, salía Giuliano Simeone. A Juan Musso incluso le cazaron porque al final dijo, bueno, lo que cobra el árbitro, ¿no? Decía, lo que cobra el árbitro es lo que cobra. Como diciendo, pues mira, es lo que ha ocurrido, ¿sabes? Me lavo las manos, esto ha pasado así, no es la decisión mía. Juan Musso planta el balón en el suelo, el balón está parado, saca con intención de sacar, de hecho se echa un poco para atrás. Como Se ve perfectamente la postura de Musso de darle el balón. Claro, y Marc Pubil agarra con una mano, se da cuenta de que la ha liado y se la devuelve. Es que es penalti. Claro, es como la Carvajaliña que llaman, ¿no? La del empujón. Es una falta de alevines, porque realmente las manos por detrás es falta que te la enseñan de pequeño, pero es falta y hay que pitarla. Un saque de banda mal hecho es falta de saque y hay que pitarlo. Entonces, ¿hasta qué punto eso dice un árbitro que es por interpretación y no por reglamento, como dijo Iturralde González ayer en la SER, muy enfadado? Iturralde que ni criterio, ni revisión, ni nada. El árbitro acaba de ver que hay una mano, eso es penalti, pero de manual y de libro, claro. Además es que se ve claramente y evidentemente cómo Musso parece ser que tiene más la intención de dar el pase, porque cualquier persona que haya jugado al fútbol, tú cuando das un pase para que saque otra persona, que es lo que pretendían hacer, que es lo que ayer explicaban, de ¿cuántas veces ha sacado Musso de puerta? Ninguna, han sacado los defensas. Tú si le vas a dar un pase para que saque él, no lo das con esa posición del cuerpo orientada, con el pie por detrás, con la postura del cuerpo. Son muchas cosas e indicativos que es un gesto demasiado forzado como para lo que ocurrió de que Pubil lo coja con la mano. Por lo menos es mi cierta lectura. Y aquí, como tenemos la libertad para poder decirlo, yo es lo que opino. Y lo que condiciona el encuentro, una acción así, ¿no? Que te puede cambiar el rumbo del partido, lo que comentaba yo, ¿no? En la posible vuelta, pues penaltis, rojas, ese tipo de acciones que condicionan mucho un encuentro, que no piten ese penalti, posiblemente amarilla, no estoy seguro ya si es amarilla, supongo que es amarilla, porque no, realmente el balón no va a puerta. Lo que te condiciona eso, y luego sí una roja para Cubarsí. En fin, yo no creo que sea por compensar a uno y a otro. Yo creo que el árbitro simplemente, Kovacs, no lo ha hecho bien. Bueno, de hecho ayer Iturralde, muy enfadado en Cadena SER, decía, este árbitro no puede pitar en el Mundial. Lo de ayer es... De hecho, él se le veía al árbitro ayer en el Camp Nou como en un estado de... como que aturdido, se le veía un poco desorientado, haciendo algún error que los líneas le corregían. Se le veía aturdido, como que le superó la situación y ya todas las acciones dudosas, pues ya no sabía si sacar tarjeta, si no. Hay una que se saca la tarjeta pero apunta en la libreta algo. Se le vio un poco aturdido a este Kovacs, que quizás se le ha quedado grande una ida de Champions entre FC Barcelona y Atlético de Madrid con lo que se juegan ambos. Y hasta aquí no va la polémica, claro. Y bueno, porque lo de Koke, sí, bueno, que has comentado, claro, ¿hasta dónde quieres poner el listón? Yo siempre digo lo mismo en este tipo de partidos. El árbitro tiene que saber hasta dónde ponemos el listón de faltas, pero lo que no puedes hacer es una falta por un lado, castigarla con amarilla, y por el otro lado no, porque se te van a echar encima. Pero ha pasado en este partido y pasa siempre en todos, sea UEFA, sea Federación Española y sea FIFA en Mundial. Es algo que yo no sé de qué forma tienen, pero tienen que empezar a castigar de igual forma a ambos equipos, porque si no, hay faltas duras que son castigadas con lo que no deben serlo y faltas blandas que son castigadas con lo que tampoco deben ser. Y ayer se vio eso, un Koke que quizás debió estar expulsado y no lo estuvo, y un Cubarsí que, bueno, pues se fue por roja, pero roja clara.
Y con esos datos, con esos jugadores, son con los que nos vamos a ir a la vuelta y haciendo un poco de análisis de qué se puede prever en los criterios que tenemos ya objetivos. Los dos pierden a un defensa central. Por un lado Cubarsí por esa roja y por el otro lado Pubil, que como comentábamos y veíais en nuestras redes sociales estaba percibido y se recibía amarillas y iba a perder la vuelta. Así que ambos tendrán que hacer cambios en la zaga de la defensa, pero ambos recuperan efectivos en el centro del campo. Probablemente lleguen, no sabemos en qué estado, pero De Jong y Barrios para el Atlético de Madrid lleguen, así que una vuelta que veremos, que va a depender mucho por parte del Atlético de Madrid, porque creo que lo que veremos en el estilo del Barça y en la vertiente ofensiva es obvia, porque tiene que remontar el resultado. Así que todo dependerá. También es necesario que estén jugadores con la responsabilidad que estuvieron ayer, con la intensidad como la de Fermín o Lamine, para que un Barça se debe de aplicar a toda la plantilla para que puedan remontar la eliminatoria y ver qué ocurre el miércoles de la próxima semana. Nos van a regalar un partidazo, eso estoy seguro, porque el Atlético de Madrid quiere mucho esta Champions, tiene un equipazo y si vuelve Barrios, ojo también. Y ya lo dijo Simeone, ojalá juguemos 5 partidos de Champions al despedirse de Griezmann. La verdad que el Atleti va serio a por este trofeo y el FC Barcelona lo tiene bastante complicado. Lo que está claro es que va a haber un equipo español en semifinales, que eso es verdad que nos deja tranquilos porque nos da contenido y sobre todo nos deja a un representante del país en la siguiente ronda, pero veremos lo que ocurre en el Riyad Metropolitano la semana que viene. Todo puede pasar en esta Champions de la que hemos repasado y analizado para la próxima semana, pero no nos quedamos todavía sin equipos españoles, todavía tenemos otros 3 y nos tenemos que ir a una competición que aquí le tenemos mucho gusto por ese colorcito naranja que trae, el mismo color de pelotazo en la cara, porque nos vamos a ir con esta Europa League. Nos vamos con la Europa League, que ayer, miércoles, hoy grabamos jueves, teníamos un partido entre Braga y Betis, se jugó miércoles debido a que por tema UEFA en la misma zona geográfica no se puede disputar un mismo partido a la misma hora, el mismo día, y es que Oporto y Braga están en la Europa League ambos. ¿Qué pasa? Que Oporto, por tener mejor coeficiente UEFA, puede mantener su horario habitual de esta competición, que es los jueves, y en cambio el Braga tiene que cambiarlo al miércoles por tener menos coeficiente UEFA y por zona geográfica, como ya he dicho. Con lo cual, miércoles 6:45 se iniciaba estos cuartos de final para el Real Betis Balompié. Se presentaban bien, la verdad, para el Betis, con la vuelta en casa, teniendo esta ida fuera en Portugal. Es cierto que es un 11 que, salvo por el cambio de Anthony por Fornals, era un 11 de gala. Era un 11 que presentaba Manuel Pellegrini, que es el habitual en partidos de esta talla, partidos importantes. El Braga tuvo una primera media hora en la que acosó mucho al Real Betis Balompié, con presión alta, le costaba mucho al Betis salir, de hecho era un constante pelotazo arriba y perder el balón del equipo de Manuel Pellegrini, y un Braga portugués que tuvo el balón y que la verdad que hizo un gran partido, para ser el inferior y no el favorito, hizo buen partido. El primer gol es verdad que es una caraja total del Betis, porque llega en un córner que Grilic llega al primer palo y la enchufa de tacón, y desde ahí el partido cambia totalmente, claro. Pues sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar ahora mismo al Betis y la parte más positiva que puede sacar de este partido contra el Braga es que tiene la vuelta en casa, que su afición le va a apoyar mucho, que el beticismo y todos el club quiere meterse en las semifinales de esta Europa League, porque el partido no está a las mil maravillas de lo que probablemente podría haber demostrado el Betis en esta ida. Respecto al Braga, es un Braga que en parte se le tiene cierto cariño. Es un Braga con muchos españoles, con un Pau Víctor que lo vimos debutar en la Liga Española a manos del Barça, que pasó por el Girona, que tiene jugadores como Víctor Gómez, como Carlos Vicens, incluso su propio entrenador, tiene jugadores como Fran Navarro, muchos jugadores españoles, es un poco de lo que hablamos de esos clubes Premier que son más españoles que ingleses, y le pasa un poco a este Braga, que además, personalmente y fuera de lo que es lo futbolístico, tiene probablemente uno de los estadios más bonitos que yo haya visto, que yo ayer en lo poco que pude ver del partido deja unas espectaculares imágenes ahí incrustado entre las rocas. Y ya en lo que es lo futbolístico, es lo que te dices, un Braga que tiene mucho al final la posesión, el balón, y tiene el control del juego. Es un Betis que acaba convirtiendo más tiros y más tiros a puerta que el Braga, que acaba empatando por parte del Cucho de penalti, y que probablemente en la vuelta, yo creo que viendo lo que vimos ayer, si el Betis
vuelve a tener enchufado a Antony, que ayer le dieron descanso, tiene una plantilla con un poco más de acierto, probablemente veamos al Betis en semifinales. Sí, además, ayer lo que tú comentabas, un Braga que propone en el centro del campo. Se lesiona Diego Enrique en el minuto 20 y entra Joao Moutinho, que cambia totalmente el funcionamiento del juego. Es un jugador que conocemos bien y el que esté viendo ahora mismo este episodio lo sabe, que ha jugado en equipos como el Mónaco, pero vamos, no tengo que irme muy lejos porque es un futbolista que se le conoce mucho. Con el dorsal 8 a la espalda fue la manivela del Braga y la verdad que propusieron mucho. El cambio llega en el descanso cuando Manuel Pellegrini da entrada a Antony, que es cuando cambia el partido totalmente, empieza a hacer Antony de las suyas por la banda. Es verdad que vuelve loco al Braga en la parte defensiva y sobre todo en esa banda derecha, y de hecho sería por la banda por donde llegaría la primera acción del gol. En este caso Abde por la banda izquierda, que estuvo como un puñal todo el partido, hizo un partidazo, cae en el área y provoca un penalti que hubo un poco de disputa entre él y el Cucho para tirarlo, pero es cierto que luego dijo en rueda de prensa Cucho Hernández: en estos partidos y en estos equipos ya se sabe quién es el lanzador antes del partido, y Cucho era el lanzador. Lo ejecutó a las mil maravillas, enchufa ese 1-1, que es cierto que sí equilibra la balanza y pone el partido como fueron a Portugal, es decir, empate, pero con el aliciente positivo de que la vuelta es en casa y de que, bueno, pues el Betis seguramente en casa haga un partido superior, como ocurrió contra el Panathinaikos en la ronda anterior, que arrolló al equipo griego en la vuelta en casa. Exactamente, veremos qué es lo que ocurre. De todas formas, para nuestros espectadores y los que veáis el vídeo ahora, no debéis tampoco tomar al Braga como un equipo mucho menor, porque sí que es cierto que muchos, si no estáis muy puestos en la liga portuguesa, suena como uno de los nombres de un poco más de esa parte baja, pero es un Braga que lleva 4 años seguidos clasificando a Europa, tiene una cierta clasificación hace un par de años a Champions, va cuarto en esta liga portuguesa que cada vez se valida y cuesta más meterse entre los puestos más altos porque cada vez es más complicado. Sí que es cierto que todo depende de, para los curiosos, de ese fondo de inversión que entró hace 4 años, que es el mismo que el del PSG y que cambió este rumbo del Braga. Así que para la vuelta tampoco hay que tomarlo con menor medida, pero hay que contar esa parte positiva que es muy importante para el análisis, que es que el Betis juega en casa. Sí, no, y se vio que el Braga proponía mucho juego. Es cierto que arriba se sentían un poco más incómodos porque la pareja Nathan Bartra está funcionando mucho. De hecho, quería destacar Marc Bartra, el partidazo que hace ayer contra el Braga. De verdad, de haberse ganado otra vez la titularidad. Estuvo un poco en dudas por ese Diego Llorente, que incluso se quedaba el puesto, pero por esos problemas físicos ya ha vuelto el jugador catalán, que hace esa pareja de centrales a la perfección. Quizás el más superado que yo vi ayer es Aitor Ruibal, que sorprende porque está haciendo muy buena temporada, pero es un Betis que no se tiene que relajar porque lo que tú dices, el Braga no es un equipo para nada flojo. En Europa League ya no hay equipos flojos porque con la aparición de la Conference se sube mucho el nivel, y lo que tú dices, veremos qué pasa en la Cartuja en la vuelta. Pues todo puede pasar. El que todavía seguimos teniendo en esta Europa League y todavía no ha jugado es el club Celta de Vigo, que se va a enfrentar el día de hoy, jueves, que estamos grabando, al Friburgo. Así que, Fabio, te lo dejo en tus manos. Pues los de Claudio Giraldez, el Celta de Vigo, efectivamente, tras hacer una brutal eliminatoria ante el Olympique de Lyon, que desde pelotazo en la cara estuvimos narrando en directo, partido muy bonito, el de la vuelta en el Groupama Stadium, cargándose a este equipo francés que presentaba su candidatura a la Europa League, viene ahora bueno, pues tras ganar también al Valencia 2-3 en Liga, a enfrentarse a un Friburgo alemán que veremos qué ocurre, porque es un equipo alemán que no va nada mal. De hecho, le metió 5 al Genk en la vuelta de octavos y es un partido duro. No está Starfelt, que quizás es el mayor contratiempo del Celta de Vigo en la parte defensiva y quizás da entrada a ese Aidú en la zaga viguesa, y Javi Rueda por amonestación, que también, bueno, pues estaba siendo muy protagonista con esos 2 goles ante el Olympique de Lyon. Partido bonito el que tiene el Friburgo Celta, y también a destacar la figura de Igor Matanovic, el delantero croata del Friburgo, que sin duda es el más letal de este equipo y que no hay que tomarlo no hay que tomarlo a broma, un equipo que por nombre puedes pensar que es como con el Braga, equipo media tabla de Bundesliga, que además es así, pero es un equipo que propone bastante y que va a dar que hablar seguramente.
Pues el Celta tendrá que viajar hoy jueves hasta este Europa Park Stadium para jugársela, con dos bajas importantes, como tú has comentado, un Karl Stalfet y sobre todo un Javi Rueda, que como comentábamos y tú has dicho, narrábamos aquí el partido de vuelta contra el Olympique de Lyon, hizo un auténtico partidazo, acabó recibiendo esa tarjeta amarilla y hizo los 2 goles que definieron un poco la eliminatoria. Así que es un Celta que no lo va a tener fácil, que le ocurre lo mismo que el Betis la próxima semana, lo veremos en casa. Y hombre, se agradece jugar la vuelta en Balaídos, pero que haciendo un buen papel pues se curan salud y ya viajan mucho más tranquilo a afrontar también la Liga, que yo creo que es una parte importante que le afecta para estar en Europa la próxima temporada a los de Claudio Giraldez. Sí, luego lo hablaremos con la Liga. Es un calendario muy apretado. El Celta se está jugando a su vez ese quinto puesto con el Real Betis Balompié, pero no se tiene que despreocupar de esta Europa League que está causando mucha ilusión, sobre todo con un entrenador que lo comentábamos cuando narramos el partido, Claudio Giraldez. Solo ha tenido al Celta, es su primer equipo, y lo que está logrando, la verdad que es una hazaña brutal. También como despedida de Yago Aspas, a lo mejor sería muy bonito. Con esto cerramos este Celta de Vigo-Friburgo y así la Europa League, pero nos vamos a la tercera competición europea en la que también tenemos representación, que es la Conference League, con ese Rayo Vallecano AEK Atenas. Muy importante el resultado en Vallecas de cara a la vuelta de estos cuartos de final, que serán lejos de Madrid, serán en Atenas, con lo cual ida en casa, vuelta fuera. El sueño europeo del Rayo sigue con la vela encendida. Se cargó al Samsunspor en una ida en la que ganó por 1-3, pero en una vuelta en la que sufrió con ese 1-0, incluso en los últimos minutos pidiendo ya la hora. Ni Fran Pérez ni Ilias Akomach llegan para este partido, pero quienes sí van a estar son ese Isi Palazón, que, bueno, en fin, el partido que hizo contra el Samsunspor, sobre todo en la ida, fue demencial. Además van a estar ese Alemão y ese de Frutos, que quién sabe si quizás formen tridente con Álvaro García, ¿no? Los tres arriba, puede ser, porque Íñigo Pérez nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, sobre todo en partidos en Conference League europeos. De hecho, él dijo, el mismo Íñigo Pérez, en rueda de prensa, se mantuvo ilusionado y dijo que es factible el pase de la eliminatoria a pesar de la complejidad de enfrentarte a un histórico como el AEK Atenas, que se cargó al Celje esloveno por un global de 4-2 y que en Liga viene de ganar al todopoderoso Olympiacos por 0-1. Especial atención hacemos en un viejo conocido, el Luka Jovic, el delantero serbio que está haciendo un temporadón, lleva 20 goles en 38 partidos que va de temporada y son muy buenos números para este delantero que se vio perdido y que quizás ha encontrado su casa en AEK Atenas. Muy atentos tienen que estar la defensa del Rayo Vallecano, Nobel Mendy y compañía, porque Luka Jovic viene para hacer historia, ¿eh? Partido que ciertamente es complicado, se enfrenta a uno de estos supuestos más o menos cocos de esta Conference League. Es un AEK Atenas que, como tú dices, viene de ganar a este Celje, que es que en la ida solo le ganó 0-4 y claramente en la vuelta pues ya un partido de mucho menos nivel. Perdió por 0-2 en su propia casa, así que es factible ganarle en casa, pero que ya prácticamente tenía intrascendencia con cómo iba la eliminatoria. Es una AEK Atenas que propone mucho, que Sí. no disgusta verles jugar. Aparte de ese Luka Jovic, tiene jugadores peligrosos, sobre todo en nuestra Conference League. Tiene una Koita, que es ese extremo de derecho, es un jugador que podéis prestarle un ojo, lleva 4 tantos en esta competición y por detrás de Luka Jovic, que lleva 3 tantos y una asistencia, está un Rafnan Marín en el centro del campo con 2 goles y 2 asistencias. Son jugadores que en esta liga también están cumpliendo, en esta liga griega, y son jugadores que le pueden poner sus complicaciones al Rayo Vallecano. Es cierto que en casa está teniendo muy buenos resultados el Rayo en esta Conference League y que ha perdido muy pocos partidos, así que esperemos que sea uno más. Hoy a las 7 menos cuarto veremos cuál es el rumbo que sigue el conjunto madrileño y sobre todo con dejar una buena renta para irse a Grecia con los deberes hechos. Sí, es lo complicado. En este caso no es como contra el Samsunspor, que tenían esa vuelta en casa y que les dio tranquilidad. En este caso, pues tienes la vuelta en Atenas, muy complicado será, porque es como tú dices, uno de los cocos de esta conference. Sin duda, junto a Crystal Palace, te diría quizás Shakhtar Donetsk y el propio Betis, yo creo que el Betis, el Shakhtar Donetsk y el Estrasburgo son los cocos de esta Conference League. Así que veremos lo que acontece este partido de Conference League y veremos si el Rayito puede seguir con este sueño, que estoy seguro de que sí. Todo veremos qué es lo que puede llegar a pasar o no pasar, porque es complicado.
tienen muchos equipos. Es lo que tú decías, al final lo que vamos a destacar de estos 6 equipos es que por lo menos tenemos a un español en la siguiente ronda en semifinales, así que tendrán que celebrar o no celebrar, tendrán que entristecerse o no entristecerse. Y como siempre en esta parte del programa nos pasa algo, solo os podemos dejar una cosa, porque es que independientemente de lo que hagan estos equipos y independientemente de lo que pase en el fútbol, los que tenéis que celebrar sois vosotros, y como no hay mejor forma, es esta que os recomendamos desde Pelotazo en la Cara. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7. Pues porque sí, porque la vida es para celebrar, porque hay que vivir, hay que salir, hay que tomar algo y en el Copas Rotas lo tienes asegurado. Buenos camareros, ubicado en una zona excepcional, cerquita de la Plaza Mayor, aquí en Salamanca. En fin, más fácil, imposible. Eso sí, no tires la copa como hizo Sergio Ramos, mucho cuidado con eso. Pero los tienes ahí disponible siempre que quieras el Copas Rotas para lo que necesites. Habiendo acabado este vídeo de Zona Europea, nos vamos ya a la previa de Liga, en la que vamos a tratar esta jornada 21 que viene ardiendo y que, bueno, en fin, Jorge, estoy deseando que me pongas ya la música. Hablabas tú de tirar copas, quien puede que haya tirado o no la Copa de la Liga tras lo que pasó en esta pasada jornada 30 es el Real Madrid, pero antes tenemos la previa desde Pelotazo en la Cara de esta jornada 31 de la Liga. Pues nos vamos con la previa de la Liga eSports, la Liga Española, que está entrando en su tramo final, que los puntos valen verdaderamente oro. Es cierto que no hemos comentado la jornada pasada, pero ahora la iremos comentando, luego pondremos nuestra tabla de clasificación, como hacemos normalmente, para que nos pongamos todos al hilo, pero han sido semanas, en fin, semanas duras de mucho fútbol, en las que se ha apretado mucho más el descenso, en la que hay un equipo, el Real Madrid, que ha tirado prácticamente media liga, y en la que la zona europea se está poniendo muy, muy cara. Pues aquí justo hablaba Fabio de esta tabla, la tenemos por aquí por pantalla, no hacemos repaso con el 11 de Pelotazo, lo sé que lo echaréis de menos, pero para la próxima jornada ya sí que lo tenéis, ha sido una semana de descanso, pero aquí tenemos esta tabla, una jornada que ha sido interesante, que ha dejado muchas cosas y que parecía dejar ciertas dudas, porque probablemente era una jornada que sobre el papel podía el Madrid recortarle puntos al Fútbol Club Barcelona porque tenía un encuentro difícil contra el Atlético, pero al final deja justo lo contrario, aumenta esa distancia a 7 puntos ahora mismo el liderato. Es una tabla por abajo muy complicada, un Oviedo que después de la victoria de esta jornada se acerca un poquito más y intenta acercar un poquito más a ese milagro que tiene que ocurrir, un Sevilla que todavía cae un poquito más y que se le acerca únicamente a 2 puntos el descenso, así que mientras os contamos esto, echar un ojo a vuestro equipo favorito, veis cómo va, antes de que os lo repasemos y os lo analicemos para la previa de esta jornada. Sí, las novedades que habían, bueno, pues ese fichaje al final de Luis García Plaza, que comentábamos, era uno de los principales candidatos al banquillo sevillista, ya es entrenador de este conjunto hispalense. Ernesto Valverde ha dicho que renuncia al cargo como entrenador de este equipo, del equipo León, a final de temporada, también ha sido muy importante. Luego un Getafe de Bordalás que está sin duda con la flecha para arriba, se está acercando mucho a la zona europea y ya no de forma solo de soñar, sino que puede ser real. Y una parte del descenso que está muy apretada también, porque tenemos ese Elche que tampoco parece que despierta, tenemos al Levante también muy lejitos, pelean, pero claro, a estas alturas ponerte a intentar ganar partidos ya es complicado para cumplir tu objetivo.
Y justo por eso, sin irnos muy lejos, nos vamos a arrancar este viernes, otro viernes de esos curiosos en los que parece difícil ver a un Atlético, o a un Barça o a un Real Madrid jugar, pero que justamente se vuelve a cumplir esta parte de que el Real Madrid vuelva a jugar un viernes. En este caso va a ser frente al Girona, y es que el Real Madrid de Arbeloa tendrá que elegir si dejar todo el peso en esta famosa y gran competición de Champions League que tanto les gusta, o seguir aferrándose a la Liga. Para ello tendrán que recibir a un Girona con las aspiraciones claras. Están a 7 puntos de Europa, y es que para los que digáis, qué lejos, esos 7 puntos son los mismos 7 puntos que tienen que conseguir el Real Madrid para acercarse a ese liderato. El Real Madrid, en lo que es la parte futbolística, estará ya sin las bajas conocidas de Courtois y de Rodrigo, además un Mastantuono para acumulación de tarjetas, y si nos vamos al Girona veremos si llega Blind o Banat o incluso a Bernardo Martínez, pero que va a estar sin esas ya también bajas conocidas de Portu o Van de Beek. Es un partido de viernes para abrir boca, pero sobre todo es un partido para abrir boca de cómo se va a presentar el próximo miércoles en el Allianz Arena el Real Madrid frente al Bayern en la vuelta de estos cuartos de Champions. Pues efectivamente, yo creo que va a ser con miras a ese partido. Presentará muchos cambios Arbeloa en el 11, seguramente haga muchas rotaciones, no quiere lesiones en este tramo final de la temporada. Los mismos jugadores no quieren esa sobrecarga de partidos porque saben que se viene este verano una cita muy importante como es el Mundial. Son semanas complicadas, el calendario hay veces que castiga mucho a los jugadores, pero bueno, yo creo que el Madrid tiene que sumar de 3 si quiere, aunque sea esperar un traspiés del FC Barcelona y soñar con, aunque sea apretar esta liga, pero lo tiene bastante complicado. Tiró media liga o casi la liga entera el otro día en San Moix y puede acabar de destrozar esa posibilidad de llegar a ganar esta liga contra el Girona de Michel, que está haciendo muy buena temporada, está haciendo muy buen papel, que no se le esperaba, pero ha llegado. Y ahora sí ya nos vamos a ir hasta este sábado 2 de la tarde, que nos va a recibir y nos va a presentar un Real Sociedad Deportivo Alavés. Es un Alavés que, haciendo un poco de repaso desde que llegó Quique Sánchez a los banquillos, es un Alavés que ha perdido por la mínima frente al Valencia en un partido loco, empató al Villarreal, pegó una increíble remontada al Celta y acabó empatando la jornada pasada al final contra Osasuna, pues en un partido que tal vez incluso en algunas partes mereció ser mejor. Así que yo creo que nada que recriminar al gran trabajo de Quique Sánchez Flores, que ya sitúa al equipo, aunque parezca mentira y parezca poco, a 3 del descenso, que es mucho según lo peleado que está la parte baja. Así que también importante que la dinámica es positiva. La Real, por su parte, qué decir, viene de 3 victorias seguidas de 3 victorias en los últimos 5 partidos, y a solo 3 de Europa, o de una plaza más de Europa si lo acaba consiguiendo estos equipos españoles. Aunque tiene muchas bajas, tiene un Gorrocha, John Martín, Guedes, Zubeldia, Caleta Car, Soler o incluso Barrenechea. Así que partido con 2 equipos que vienen en dinámica ascendente, 2 equipos que luchan por las suyas, uno por salir más de esa parte baja y no hundirse, y otro por conseguir afianzar o conseguir una mejor parte de Europa, que es esta Real Sociedad. Partido muy complicado, Real Sociedad Alavés, por parte de Pellegrino Matarazzo. Creo que tiene que plantear un partido muy serio, porque los equipos de Quique Sánchez Flores suelen ser equipos muy trabajados que a la contra te matan. Y Quique Sánchez Flores, este mismo que está haciendo un trabajo impresionante con el Alavés, que lo ha cogido hace 3-4 jornadas, creo que fue. Y está saliendo de ese descenso. Va a ser complicado, es un partido duro para el sábado. La Real Sociedad tiene todavía la puerta europea, que la tiene que acabar de cerrar porque tiene 41 puntos y no para nada está afianzada esa 7ª plaza, y esto pasa por ganar partidos como este en casa ante el Alavés. Y otro que se la juega bastante en esta parte baja es el Elche, que a las 4:15 de la tarde del sábado va a recibir en el Martínez Valero al Valencia. La derrota frente al Rayo y la increíble victoria que hizo el Mallorca frente al Real Madrid volvieron a meter a los de Eder Sarabia en puestos de descenso, pero tienen de aquí a final de temporada 8 finales para sacar adelante esta propia temporada y acabar consiguiendo una permanencia, que yo creo que era el objetivo de este Elche recién ascendido. Enfrente va a tener a un Valencia que tiene a Guido Rodríguez en ese mercado invernal como protagonista de este partido de la pasada jornada contra el Celta, y es un Valencia que acaba cayendo un poco a esa media tabla, que ha tenido partidos buenos, ha tenido partidos malos, que no del todo acaba confiando, que ya se le plantea difícil esa Europa, que está a 9 puntos en estas 8 jornadas que quedan, pero que está a 6 del descenso. Yo creo que es un poco lo que preveíamos del papel que iba a tener el Valencia, que lo hablábamos, que tal vez no le daba para más, sí, y que al final, pues por ejemplo, el partido contra el Celta el otro día se le acaba yendo.
Es un equipo que yo creo que no va a descender desde la parte más personal y desde esto ya no es objetivo, es un poco opinión, creo que no va a descender porque hay equipos que se lo están mereciendo más, pero que no le vendría nada mal jugar los partidos echando un ojo hacia abajo a este Valencia de... Vamos, que tiene mucha Sí, temporada también que jugar. sí, hombre, es un partido con dos equipos en muy mala dinámica. Por un lado el Elche, que ganó contra el Mallorca y que se esperaba que volviera a tirar para arriba, pero ha vuelto a las andadas, ha vuelto a caer, sigue teniendo el mismo juego de siempre y de verdad que es lo que siempre comentamos, parece que nos repetimos y ponemos el vídeo el mismo, pero es que el Elche sigue proponiendo un buen juego, pero pierde muchas bolas. Y los equipos en primera te castigan mucho a las contras, sobre todo. Por su parte, el Valencia, que lo haga bien o lo haga mal, recibe pitos y pañoladas en el Mestalla siempre que juegan allí, porque el otro día con la remontada del Celta hubo pitos a Corberán y Corberán vete ya, pero que bueno, está cumpliendo el objetivo de no descender y la Europa se le queda lejos. Yo creo que lo que tienen que centrarse es en no descender y solucionar lo que tienen que solucionar, que es un tema muy complicado, que es el tema directiva. Partido que tiene que afrontar Eder Sarabia ya pues pensando en que se están acabando las opciones. Está a 2 puntos de salir del descenso y que es que el que marca la línea del descenso es el Sevilla, que es un equipo que no creo que baje a segunda, porque ya por orgullo no creo que un equipo como el Sevilla esté en la segunda categoría española. Lo va a tener muy complicado el Elche porque para salir del descenso está muy caro. Está muy luchada la parte baja. Y la parte alta, que también parecía estar luchada, se distanció un poquito más este fin de semana, como comentábamos, con la victoria del FC Barcelona y la derrota del Real Madrid. Es un FC Barcelona que se va a tener que enfrentar a este Español en este tan famoso derbi, tan polémico derbi entre Barcelona y Español a las 6:30 del sábado. Justo posteriormente, a las 9 de la noche, se enfrentará el Atlético de Madrid, así que tendremos en esa tarde-noche del sábado los dos rivales que el martes van a decidirse el pase a las semifinales de esta Champions League. Empezando por el Barça, es un Barça con, podemos decir, una pequeña parte del pie, por no decir ya un pie como campeón de esta liga, que va a recibir al Español, que sigue constituyéndose como uno de los peores equipos de 2026, es que lleva sin ganar desde el 22 de diciembre, por lo menos esta jornada le ha sacado el empate a 0 a un Real Betis, pero que ya está décimo en la clasificación y sorprende que no vaya más por la gran primera vuelta que hizo. El Barça pues va a querer redimirse de las heridas de Champions, pero es que teniendo en cuenta la posible remontada del Barça, el Español en su derbi tampoco, que siempre se crece, va a dejar que el Barça le gane y le humille. Va a estar sin Rafinha y sin Bernal, además de Christensen, que ya conocíamos, y un Español sin Riedel y sin Puado. Sí, el derbi otra vez, el derbi catalán por antonomasia, que es este Barcelona-Español, derbi polémico siempre en el que, bueno, pues luego las portadas las acapara este partido por temas más polémicos, más que futbolísticos. Partido que viene, como decimos, con equipos Champions y equipos Europa League y Conference. Una época mala para el Barça en este caso, porque le va a tocar tirar de banquillo. Es cierto que el Barça este año tiene una plantilla larga y va a poder hacer bastantes rotaciones. Y el Español, por su parte, que todavía no se acuerda de lo que es ganar, que sigue haciendo esta segunda vuelta bastante terrible, diría que desastrosa, para un equipo que planteaba su candidatura a meterse en puestos europeos y ahora mismo, pues bueno, está en mitad de tabla, que no es lo que se esperaba si te lo dicen en noviembre. Pero partido, bueno, pues yo diría que para que el Barça gane, saque esos 3 puntos y prácticamente cante el alirón contra el Real Madrid en el Bernabéu. Bueno, así es en el Camp Nou, el Sí, clásico. es en sí, en el Camp Nou, o sea, el clásico es en el ¿Qué Camp Nou. quedas en el Camp Nou? Pues podría ser el alirón en el Camp Nou, en el clásico. Partido, bueno, pues derbi, siempre polémico, siempre disputado y que seguramente deje pues un partidazo. Y ya para cerrar la jornada de sábado nos vamos a ir hasta este Sevilla Atlético de Madrid. Es un partido del complicado calendario que tiene el Atlético de Madrid, en el que puede cumplir un mes pero espectacular para los colchoneros. Semis de Champions, en lo que ya lleva una renta de 2-0 que sacó en el Camp Nou. Tiene también una final de Copa del Rey que puede ser un título muy importante para los atléticos, así que se pone un mes muy bonito, que tiene un partido algo intrascendente en lo que es este calendario que os he repasado contra este Sevilla. Lo único que puede trascender un poco es en conseguir en ese tercer puesto, que de momento no tiene, ni estar a un puesto del Villarreal.
Y es que se van a enfrentar a un Sevilla que en este caso para ellos sí que es trascendente porque están solo 2 puntos por encima del descenso, con una dinámica malísima que viene de 3 partidos seguidos cayendo en derrota, de perder contra un Oviedo que es colista y con Luis García Plaza que es ese supuesto héroe que va a confiar la afición sevillista para sacar de ese error y de esa tragedia que sería caer a segunda división un histórico como es el Sevilla. En cuanto a las bajas, tiene bajas de Sou, de Vargas, de Azpilicueta y de Marcao, y por parte del Atlético conocidas como Black, de un Barrios que veremos si llega, de Coque y de Nico González, y además de Jiménez y de Cardoso. Creo que es una buena oportunidad para el Sevilla para poder salir del descenso. Se enfrenta ante un Atlético de Madrid que sin duda es el que más fastidiado tiene ahora mismo el calendario. Tiene la cita de Copa del Rey de la final, no nos olvidemos, que es el fin del 18 de abril, si no me equivoco, que está ahí al lado. Quedan 10 días, menos de 10 días para ese partido. Tiene además la vuelta de Champions. En fin, es un Atlético de Madrid que en Liga ya no se juega prácticamente mucho, esa tercera plaza quizás con el Villarreal, pero tiene la plaza de Champions atada. Y que sí que tiene 2 frentes abiertos muy importantes, como es esa final de Copa del Rey contra el Real Sociedad, que esa la quiere el Atlético de Madrid y se la toma muy en serio este año. Y por otro lado tiene esa vuelta de Champions. Oportunidad de oro, diría, para el Sevilla para sacar 3 puntos o sacar algo en positivo y agarrarse a la primera división. El Atlético de Madrid, claro, tampoco, creo que quedar cuarto en Liga tampoco es algo de lo que la afición esté contenta y se quede satisfecha con un Villarreal que te pase al tercer puesto. Es que a veces muchos equipos que por tirar unas competiciones y pensar en otras, pues eso, pues dejan tiradas, como decimos, cosas como la Liga, en este caso. Cuarto, el Atlético de Madrid, es que me parece algo impensable con la plantilla que tiene, con el dinero que se gastan y con realmente los jugadores que tiene el Atlético de Madrid. A ver, yo creo que todo un poco va a depender del resto de títulos que consiga la temporada. Si vemos que tira este partido contra el Sevilla, que acaba quedando cuarto en la temporada y que por malas condiciones, que actualmente pues es el favorito a ganar esa final de Copa del Rey contra la Real Sociedad porque creemos que es una plantilla superior y que es mejor, que prácticamente pues se le concede un poco ese favoritismo en el título, con una semifinal de Champions prácticamente a las puertas, con un 2-0 y la vuelta en casa, pero que si por lo que sea el Barça te acaba remontando, tienes un mal día contra la Real Sociedad y pierdes la final, encima Claro. acabar quedando cuarto en la clasificación, pues es algo malo. De ahí pues es una situación pues muy complicada, nos hemos puesto en un extremo y en el otro, todo puede llegar a pasar para este Atlético de Madrid, que va a tener un mes de abril precioso si acaba consiguiendo los buenos resultados que de momento se le están dando. Sí, claro. Tienes la posibilidad de ese doblete, quizás, Champions, Copa del Rey, o tienes la posibilidad de fracaso, de perder Copa del Rey, caer eliminado en Champions y quedar cuarto en Liga, que eso sería un batacazo. Nos vamos directamente al domingo, la jornada del domingo de Liga, en la que tendremos también, pues bueno, esos equipos Europa League y Conference para darles más descanso. Empezamos con ese Osasuna Real Betis Balompié, será a las 2 de la tarde. El Betis no gana desde la vuelta en Europa League ante el Panathinaikos y en Liga no gana desde, atento, el 15 de febrero ante el Mallorca. Visitará el Sadar con un calendario muy apretado por tema Europa, pero con necesidad de agarrarse a esa quinta plaza y mirar de reojo al Celta de Vigo. Por parte de los Osasuna, siguen pasito a pasito, dejando el objetivo del descenso a un lado y pensando en el objetivo de quizás una clasificación a Europa. Vienen de ganar a Girona y de empatar ante Alavés, y con un Budimir que además está firmando una muy buena segunda parte de la temporada. Ni Boyomo ni Osambela estarán por sanción, Osambela el otro día por tarjeta roja. Y en el Betis, pues quería lanzar un interrogante que comentemos, Bakambu, el caso Bakambu. Un jugador que se ha ido con su selección, que se han clasificado al Mundial. Es cierto que clasificación que ha sido histórica para esta selección africana, porque son más de 50 años sin ir a un Mundial, pero que no vuelve a su equipo, que incluso está con molestias físicas y que hace falta en este tramo final de la temporada. De hecho, el mismo Ángel Aro ha hablado para los medios propios del club, del Betis, y ha dicho, dice, es quizás una falta de compromiso por parte de la Federación no congoleña y también por parte del jugador Bakambu.
Veremos, sí, es caso complicado el que tiene Bakambu y el que tiene este Real Betis, y más es un Real Betis que justamente tú me has dicho, yo creo que una parte clave, mirar de reojo un poco lo que puede hacer el Celta de Vigo, porque es que está en la mano del propio Betis decidir si quiere espabilar ya en esta parte de la temporada a 8 jornadas del final, porque lleva mucho sin conocer los 3 puntos, y es algo preocupante para un equipo que tiene una plantilla y una efectividad de equipo mayor, de quinta plaza, de justamente lo que está demostrando. Y es que en la clasificación el Celta ahora mismo está a un único punto y le puede arrebatar fácilmente. Además, justo va a jugar en casa de un Osasuna, que sí que es cierto que está a 6 puntos, pero que es factible, 6 puntos dentro de 8 jornadas, a nada que el Betis acabe perdiendo y acaben pinchando un poco los de arriba, Osasuna va a intentar luchar por esa clasificación europea que probablemente se dé en 7 puestos en vez de 6, que es actualmente lo que tenemos. Sí, ahora lo que se está viendo es un Betis que no lo he comentado antes con Europa League, pero se está viendo esa falta de Isco y Lo Celso, ambos. Me da igual uno que otro, más Isco se está notando, pero se está notando mucho esa falta en el centro del campo. En tema juego, es verdad que Álvaro Fidalgo vino para suplir esas bajas que suele haber ahí en el centro del campo, pero están acusando esas pérdidas en el centro del campo. Ya Isco entrará con el grupo y se le espera para finales de abril quizás, y Lo Celso veremos. Pero es un Betis que lo está notando, y en Liga es lo que tú dices, tienen que espabilar, porque hay otros equipos que están de dulce, como el partido que te voy a contar ahora. Mallorca, Rayo Vallecano, el domingo a las 4:15. Todavía hay resaca emocional en San Muas después de esa victoria ante el Real Madrid, con el nuevo plan que ha traído De Michelis, que comentábamos, con un centro del campo muy poblado, con una figura de Pablo Torre que lo ha jugado todo desde que ha llegado este entrenador, que es muy importante para este entrenador allí en posiciones de sacar el balón sobre todo y de agarrar mucho esa posición a la hora de tener que defender. Además, Muriqui, el pirata de piratas, que viene de, bueno, pues un partido duro con Kosovo y perder esa posible clasificación al Mundial, sigue haciendo de las suyas. El Rayo, por su parte, afronta unas semanas duras, es cierto, porque tiene esa papeleta europea que tiene que resolver, pero no debe olvidarse de la Liga porque tiene que atar la salvación cuanto antes. No estará Valgent para el Mallorca por sanción, y del Rayo ya comentamos, Fran Pérez e Ilias Akomach, pero es lo que digo, un Rayo que está a 6 del descenso tiene que atar también esa salvación. Sí, es partido justamente por la lucha de abajo. El Rayo que lo mira con un poquito más de margen porque está a 6, pero es que el Mallorca se juega todo. O sea, es que necesita sumar en prácticamente todos los partidos que quiera, porque como sigan ascendiendo los de abajo, le pillan. El Mallorca debe de sumar algo. Lo vimos el otro día con la gran intensidad que lo hizo frente al Real Madrid, pero sí. Debe demostrarlo. No es un partido, es cosa de 8 que quedan. Pero y tan apretado está esto, tan apretado está el tema del Mallorca, del Rayo, del descenso, que nos vamos al Celta Oviedo a las 6:30, que cuidado, porque Balaídos será el escenario de un nuevo ápice de esperanza para un Real Oviedo que se puede agarrar a este sueño, aprovechando la buena racha ovetense de esas 2 victorias y ese empate en 4 partidos. Van a Vigo con toda la confianza y con las ganas de seguir luchando por permanecer en la máxima categoría, en Primera División Española. Es verdad que la victoria ante el Sevilla con el cabezazo ese de Federico Viñas sigue empujando a los de Almada a soñar con quedarse, con hacer una machada épica, una remontada épica. Pero enfrente tienes al Celta de Vigo, que viene de remontar al Valencia en Mestalla, que sigue luchando por esa quinta plaza y que está más vivo que nunca en los cuartos de final de la Europa League. Es muy duro y es muy complicado para el Oviedo, porque ya prácticamente cada partido es una final para este equipo, pero tienen que confiar, tienen que seguir, la afición les apoya. Es un equipo que ha venido a primera tras tantos años, yo creo que para quedarse y poder disfrutarlo. Pero enfrente, claro, el Celta de Claudio Giraldez. Agárrate. Es partido muy complicado, y más si se juega en Balaídos, pero el Oviedo tiene que soñar, y es que no le queda otra. Yo creo que ahora mismo gana mucho más de lo que puede llegar a perder. La afición del Oviedo, si ve que el conjunto pone ganas y lo intenta, no le van a recriminar nada si los resultados no acaban llegando. Está complicado, está a 7 puntos ahora mismo la salvación. Es una cifra complicada, quedando solo 8 jornadas, pero peores cosas se han visto y salvaciones más históricas y más épicas se han dado. Así que es lo que decimos, es un Oviedo que solo le queda una carta, que es la de tumbarse en la cama y soñar mucho. La épica del Oviedo, pues tendrán que tirar de ella. Y nos vamos a otro partidazo en el que también hay un equipo que tienen que empezar a tirar de épica si no quieren decepcionar a su afición,
que es ese Athletic Club. Ese Athletic Club Villarreal, que será a las 9 de la noche para cerrar la jornada del domingo. Dicen que San Mamés es la catedral del fútbol. Y si lo es por partidos como estos, partidos de altura, en la que la afición bilbaína lo demuestra, porque el submarino amarillo es el tercer clasificado, ya que aprovecha estos pinchazos del Atlético de Madrid, va a buscar esa tercera plaza, pero es cierto que, bueno, pues han tenido un tropezón y están teniendo varias irregularidades, este tropezón contra el Girona en la última jornada, y muchas irregularidades en lo que va de segunda vuelta. Y los Leones, por su parte, ya con la noticia de que Ernesto Valverde va a dejar el cargo de entrenador, quieren acabar lo más arriba posible en la tabla, deberían de intentar agarrarse a la zona europea, pero lo tienen bastante complicado, pero si quieren hacer eso, pasa por sumar de 3 en 3 en casa. Geray, que lo comentábamos tú y yo en el último programa, ya ha vuelto a los terrenos de juego tras esa sanción disciplinaria por temas externos a los que se hacen en el terreno de juego. Ha vuelto, volvió con la titularidad, volvió con el brazalete. Es una muy buena noticia para el Athletic Club porque gana mucho en defensa y libera más jugadores que estaban jugando en posiciones que no eran las suyas. Y aún así, bueno, pues no está siendo la mejor temporada del equipo vasco, que afronta este final de temporada con la necesidad de sumar si quieren acercarse a plazas que le den, bueno, pues acceso a competiciones, pues mira, como la Champions han jugado este año, pues quizás a Europa League o Conference. Sí, es un partido que se define un poco en esa tónica. Ninguno de los dos equipos se juega exageradamente nada en este partido, pero una acumulación de malos resultados, empezando por esta jornada 31, pues puede dejar unas dinámicas que mejor dejar las cosas hechas que dejarlo todo para el final. El Villarreal pues que va a intentar también luchar por esa tercera plaza, que tampoco cambia nada con esa cuarta porque el puesto es el mismo, solo es una cuestión de dinero, de lo que puedan conseguir en esa clasificación, así que es poco más la trascendencia que va a tener este partido comparado con la gran trascendencia que va a tener el partido del lunes, porque estamos acostumbrados a partidos flojitos y por nombre un Levante Getafe no es atractivo para nadie, pero es un Levante Getafe que viene con unas condiciones que vas a contar tú, pero vaya partido que se nos presenta para el lunes. Mira, si estás comiendo, suelta la cuchara. Y si estás sentado en el sofá, agárrate, porque lo que te voy a decir es que, bueno, se viene un Levante Getafe a las 9 de la noche el lunes en el Ciutat de Valencia, porque si la zona europea está cara, más costosa, más pelas vale quedarse en esta primera división este año. El buen hacer de Pepe Bordalás y los nuevos refuerzos invernales han colocado al Getafe con 41 puntos, a 3 del Celta, que se ubica sexto. El Eurogetafe puede ser una realidad y no una frivolidad. En los últimos 5 partidos, aunque es verdad que cayó ante el Atleti por la mínima, lo que ha hecho ha sido ganar a Madrid, Betis, Español y Atleti, que se dice pronto, y aquí no van a parar. No contarán con Arambarri, que es una baja muy sensible en el centro del campo, y se enfrentan a un Levante que, espérate que te cuento, el Levante de Luis Castro, que aunque cayó contra la Real este finde, viene de un buen bagaje. Se encuentra a 5 puntos de la salvación. Es verdad que ganó a ese Oviedo con ese 4-2 que le dio muchas alas al equipo y con la convicción de que van a luchar hasta el final. Y ahora sí que quería decir una cosa. Carlos Espí, revelación levantina. Eta y John, decepción. Desde el 26 de octubre, este jugador africano no marca gol con la camiseta del Levante en aquel empate contra el Mallorca allá por octubre. Sí que es verdad que con su selección ha marcado gol, pero con el Levante desde aquel partido. De hecho, ya ni siquiera entra en los planes de las titularidades para Luis Castro. Lo que ha cambiado las tornas, Carlos Espí como figura del equipo y a Eta John, papel secundario, incluso te diría casi un rol de rotación prácticamente. Un Carlos Espí que apareció por una lesión en el Levante y que escuchábamos en algunas ruedas de prensa. Si lo hace bien, decía Luis Castro, pues acabará siguiendo entrando. Si ve que muestra buenos resultados, pues acabará entrando. Al final es lo que tú dices, revelación completa. Pero es que de revelación ofensiva en el Levante nos vamos a revelación ofensiva en el Getafe. Es que es la pareja probablemente o una de las parejas de moda en Europa, los dos fichajes que consiguió este Getafe en invierno. Tanto un Luis Vázquez como un Martín Satriano que acaban convirtiendo, me parece que llevan 7 goles en las últimas jornadas. Es un Getafe que viene en una dinámica espectacular, con un trabajo de Bordalás increíble, 4 victorias en los últimos 5 partidos y que, ¿por qué no?, también en estas 8 jornadas que quedan, soñar con un puestecín, aunque está complicada esa lucha y está muy cara, esa lucha por Europa. Sí, con esa dura lesión de Borja Mayoral es cierto que el Getafe tenía que moverse sí o sí, sobre todo en zonas ofensivas,
Y tanto que sí lo ha hecho, porque vaya dos fichajazos, la verdad. Ambos, tanto Martín Satriano como Luis Vázquez, son dos jugadorazos. Argentino y uruguayo han traído ahí el sabor latinoamericano para darle alas a un Getafe que puede soñar y ya no soñar, yo creo que puede pensar en una clasificación europea. El Levante, pues como decimos con el Oviedo, va a apelar a la épica. Creo que este año la salvación va a estar prácticamente hasta las últimas jornadas en un puño. No es como en otras temporadas que hemos comentado muchas veces, que hay un equipo que parte en mucha desventaja y que prácticamente cuando quedan 7 jornadas ya está descendido. Este año creo que el Oviedo y el Levante, que son los que están más descolgados, van a dar mucho que hablar. Y con esto cerramos esta previa de la jornada 21, una jornada que, bueno, pues que viene caliente, con un calendario apretado, que viene con prácticamente todas las plazas disputables entre todos los equipos y la posibilidad, bueno, pues de que cambien zonas como puede ser la zona europea, de que cambien zonas como puede ser la zona del descenso. Pues con esto, aparte de cerrar este vídeo de Liga, que lo tendréis en Pelotazo en la Cara fragmentado únicamente de esta previa de Liga, podéis pasaros a ver el resto de la previa europea, del repaso que hemos hecho de los partidos pasados y la próxima jornada, semana, ya sabéis que tendréis vídeo, no sabemos si con normalidad porque vuelven a cambiar un poco estas fechas, os iremos contando, por eso es muy importante que nos sigáis por nuestras redes sociales, que para los que nos veis en YouTube justo las tenéis debajo de mí, pero si nos escucháis os las comento rápidamente. Pelotazo en la Cara en minúsculas y todo junto en Instagram, Pelotazo en la Cara todo junto en mayúsculas en YouTube, Pelotazo en la Cara en mayúsculas pero separado por Spotify y por iVoox y Pelotazo en la Cara de cualquiera de las maneras, los del logo naranja por TikTok. Así que con esto va sonando la musiquita de fondo, Fabio, porque poco que tenemos que decir ya. Poco tenemos que decir. De nuevo, mil gracias por esos 100 suscriptores en YouTube. Gracias por seguir apoyando TikTok, por seguir apoyando Instagram, por seguir apoyándonos a Jorge y a mí en este viaje de Pelotazo en la Cara que está siendo pues un viaje muy bonito en el que, bueno, pues a veces hay obstáculos, te tropiezas, te levantas, pero la verdad que contentos de volver a los micrófonos tras este breve descanso y poco más de decir. Que sea feliz la gente, ¿no, Jorge? Pues habrá que decir lo de siempre y más nosotros con estos 100 suscriptores que, como hemos dicho, os queríamos agradecer y habrá celebración porque todo hay que celebrarlo porque llega en algún momento, pero más en este mes que se plantean cosas tan bonitas. Sed felices y disfrutad del fútbol. ¡Hasta luego!